Bueno, gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por su exposición. Lo primero, cuando uno ve un decreto tan técnico, es pensar que vamos a encontrar algo homogéneo, algo que podamos estudiar, analizar, debatir en condiciones para poder votar adecuadamente en el momento de la votación, que será en unos minutos. Sin embargo, como ya han advertido otros ponentes, nos encontramos ante un decreto excepcional y, sin embargo, nos estamos acostumbrando a este tipo de decretos excepcionales que son conocidos como decretos portaaviones porque incluyen determinadas cuestiones que ni siquiera tienen una débil relación entre ellas. Así, se nos hace muy difícil no ya estudiarlo, que evidentemente se puede hacer, sino después poder deliberar cuál es el sentido de la votación. Porque efectivamente este decreto tiene elementos que pueden ser incluso, vamos a decir, positivos a nuestro juicio, elementos que, sin ser desde luego grandes soluciones, sí que podrían ser votados favorablemente, pero también tiene elementos que no lo son, que son todo lo contrario de hecho y que por lo tanto se nos vuelve muy complicado, insistimos, la votación. Esto nos parece que solo tendría sentido en el momento en el que el Partido Popular se apoya en su mayoría absoluta en el Parlamento para poder ofrecer decretos de esta naturaleza, pero en este sentido se está desvirtuando el papel del Parlamento, que no es otro que el de deliberar y poder votar razonablemente las propuestas. Por lo tanto, hacemos constar aquí nuestra protesta por la forma en la que se presentan las leyes y, en este caso, los decretos de esta forma. En ese sentido, apoyamos que se tramite como proyecto de ley para que podamos hacer ese debate sensato. En segundo lugar, yendo al elemento fundamental, encontramos aspectos importantes de avance en el ámbito regulatorio. En este sentido, nosotros no nos vamos a oponer en ninguno de los casos. Nos parecen, desde luego, insuficientes. Nos parecen avances insuficientes, como nos parece insuficiente el marco de Basilea III, pero, sin embargo, nos parece un avance con respecto a la normativa previa. Nos parece, además, que son elementos que tienen detrás una constatación de que cuando la economía está desregulada a altos niveles, lo que nos enfrentamos es a crisis financiera. Usted sabe perfectamente que en la historia del capitalismo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70, prácticamente no hubo ninguna crisis bancaria. Fue precisamente con las iniciativas de liberalización y de regulación de todo el sistema occidental las que empezaron a sentar las bases para sucesivas crisis bancarias y sucesivas crisis financieras, y el surgimiento de productos financieros complejos como los derivados, pero no solo los derivados, sino otro tipo de seguros financieros y otro tipo de seguros, de productos financieros verdaderamente complejos, incluso para los profesionales del sector, los que han jugado un papel fundamental en las diferentes crisis financieras, no solo de la última. Por tanto, entendemos que es razonable avanzar y, en este sentido, este decreto pues lo que hace es acompasar esa regulación con el tema de los productos derivados particularmente. Hasta ahí, de acuerdo, nos parece razonable, insuficiente, pero razonable. En los avances en la limitación de los salarios y otros elementos de gobierno corporativo, de nuevo, podrían ser insuficientes desde el punto de vista de nuestra concepción de cómo debe funcionar el sistema financiero y el sistema económico, pero también tenemos que aceptar que es un avance con respecto al estado inmediatamente anterior. Ahora bien, la propuesta que aparece, como otros ponentes les han dicho, bastante más diluida en el decreto y que, sin embargo, es lo sustancial a nuestro juicio, es la ayuda al sistema financiero, otra ayuda más a cargo del Estado. Porque lo podemos dejar en un titular grande. No tenemos por qué entrar a un elemento concreto de qué tipo de ayuda es, pero lo que tenemos todos claros es que es una ayuda, es un aval, es una garantía que realmente recae finalmente sobre el Estado. Es una discriminación que se hace con respecto al sistema financiero que no se hace con respecto a las familias o las pequeñas y medianas empresas. Y aunque no sea una ayuda a fondo perdido, como hubieran podido ser otra serie de elementos, de mecanismos que ha aprobado el Gobierno, desde luego nadie negará que se trata de una ayuda. Pero lo más problemático, señor ministro, se trata de una ayuda incondicional. No hay ningún tipo de condición para ofrecer esta ayuda, como tampoco la hubo para el anterior número ingente de ayudas en miles de millones de euros que no fueron condicionadas de ninguna forma, que fue un regalo del Estado al sistema financiero. Y luego, por lo tanto, no se puede comprender por qué en la memoria, por qué en la justificación de estos decretos ley se justifica
los mismos en aras de una recuperación económica y de una recuperación del crédito bancario, cuando ni siquiera se está condicionando este tipo de ayudas. Por lo tanto, eso a nosotros nos parece efectivamente muy grave. Muy grave porque, a pesar de que usted y su Gobierno alguna vez se haya podido presentar como liberal, a lo que estamos asistiendo es a unas verdaderas ingentes cantidades de inyecciones de liquidez al sistema financiero, no a los Estados, sino al sistema financiero. El Banco Central Europeo tiene barra libre para todos los bancos y todas las entidades financieras. Los Estados no hacen sino respaldar los títulos de los bancos, no hacen sino ayudar a fondo perdido a los propios bancos. Es mucha liquidez que, sin embargo, no acaba de aterrizar a la economía real, a nuestro juicio, por razones que tienen que ver con la trampa de la liquidez y que el Gobierno sigue sin querer ver. Pero lo que está claro, a nuestro juicio, es que se están sentando las bases de una nueva crisis financiera y eso, pues evidentemente, va a tener graves implicaciones en el futuro. Quisiera terminar, señor ministro, con un elemento que no se nos puede escapar. En estos días, y precisamente en el día de hoy, en el que tanto se habla de soberanía, este decreto incluye una disposición adicional, la disposición adicional tercera, que no tiene absolutamente nada que ver con el decreto en su conjunto, que lo que hace es que otorga una capacidad especial a la Junta de Gobierno de los ayuntamientos o al alcalde en su defecto para ignorar al Pleno municipal. Esto es un ataque y es un asalto democrático. Permite al alcalde, para poder aplicar unos planes de ajuste, permite ignorar al Pleno, que es donde reside la soberanía municipal. Esto está en una disposición adicional tercera. Pero es que en la memoria, señor ministro, como usted verdaderamente sabe, se justifica tal disposición adicional de la siguiente forma. Se dice: el objetivo de esta disposición es facilitar la mayor incorporación posible de municipios a las medidas extraordinarias citadas, eliminando obstáculos que no deberían afectar al logro de estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades. Obstáculos, señor ministro, obstáculos al Pleno municipal. Se considera que el Pleno municipal es un obstáculo para la consecución de las medidas que apoya el Gobierno. Es como si dijésemos que en un Gobierno en minoría en este Parlamento se pudiese justificar ignorar al Parlamento para aprobar las medidas de ajuste. Eso es lo que aparece en una disposición adicional tercera en un decreto que no tiene nada que ver. Esto es verdaderamente un asalto democrático y una verdadera barbaridad inconstitucional a nuestro juicio. Es verdaderamente inconcebible que no tenga el rango de crítica que nosotros esperamos que debería tener. Y precisamente por estas razones, señor ministro, porque esto es de notable importancia a nuestro juicio y por las razones que hemos esgrimido previamente, nosotros votaremos a este decreto que no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón.